Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy, hermanos, ya hemos abierto el servicio, se ha orado, por peticiones, hermanos. Seguimos unidos ahí por la familia pastoral que tuvo que salir fuera del pueblo con el joven Jonathan, que nuevamente vuelve a estar en el hospital, y oramos por la familia pastoral, que sabemos que el enemigo quiere desestabilizar ministerios, porque esta familia se ha dedicado a la salvación de las almas, algo que actualmente ya no se hace mucho. Hermanos, vamos a orar por la palabra del día de hoy. Padre, en esta noche, Señor, le pedimos que usted, Señor, abra nuestro entendimiento, Padre, abra nuestra mente, que nuestro corazón sea un corazón receptivo, Padre, que no sea corazón de piedra, Señor, para que la palabra pueda penetrar, Señor. Yo soy siervo inútil, Padre, en sus manos, Señor. Ni siquiera puedo hacer eso, Señor, pero yo me pongo en sus manos, Señor, para que mi persona mengue, Señor, y usted hable al pueblo, Señor. El día de hoy, esto se lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús. Hermanos, vamos a iniciar esta predicación. Yo le titulé, hermanos, planes de bien. Vamos a irnos a nuestra escritura bíblica en Primera de Samuel 16, versículo 1. Nuevamente repetimos, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, indicando con un amén cuando la hayamos encontrado. Cuando estemos ahí, están de apoyo las pantallas, como usualmente los tenemos en Ebenezer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por costumbre, sino lo hacemos por reverencia y por respeto. Y dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermanos, podemos tomar asiento. Como les digo, hermanos, esta predicación del día de hoy se llama Planes de Bien. Hermanos, nos remontaremos más o menos en la historia aproximadamente unos 3000 años, ya que en el siglo X antes de Cristo se remonta a la historia del gran rey David. Muchos lo podrán reconocer como el pastor de ovejas, el músico, el rey que unificó las 12 tribus de Israel de dura cerviz. Hermanos, por este personaje se habla bastante en la Biblia. Se puede decir que es el segundo personaje del que se habla con tanta vehemencia o con tanta repetición. Se dice que aproximadamente en la Biblia, solamente mencionando a David, más o menos, o en este caso historias que lo envuelven, son aproximadamente 141 capítulos, hermanos, en torno a su vida, en torno a sus altibajos, porque como es costumbre, todos tenemos altos, tenemos buenos momentos y tenemos malos momentos. Se tocan temas de gozo del siervo, temas en los cuales sufrió dolor, sufrió penas, cometió pecados, hermanos, lo traicionaron varias veces, hermanos, y hay un sinfín de altibajos en la vida del siervo, en la vida de David. Este capítulo 16, como vemos en nuestras Biblias, habla de Samuel, cuando Samuel unge a David. Le digo, siendo tan extensa la vida de David, nosotros centrándonos específicamente en este capítulo, llama la atención que dice que Jehová le habla a Saúl
Jehová le habla a Samuel y le dice que por qué estaba llorando por Saúl. Ahí lo dice en la palabra, porque era esa pena que agobiaba a Samuel. Si ustedes recordarán, Samuel prácticamente se puede definir como el primer profeta y el último gran juez. Entonces, ¿cómo es posible que este personaje que vivió desde pequeño en el sacerdocio, porque ustedes recordarán que Elcana y su mamá lo entregan al sacerdocio desde muy pequeño, y hermanos, ¿cómo era posible que si él ya había escuchado la voz del Señor, sabía que el Señor estaba con él, por qué estaba agobiado, por qué lloraba? Y el Señor le pregunta ahí y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, que yo lo deseché como rey de Israel? Hermanos, tenemos en cuenta que las tribus de Israel en ese momento estaban asoladas por moradores de esa área: amorreos, jebuseos, moabitas, etcétera. Entonces, definitivamente para Samuel era muy bueno que existiera un rey. El pueblo había pedido un rey y había pedido un rey de acuerdo a su vista. Y en este caso fue erigido Saúl. Ahora bien, Samuel entra en un gran agobio porque él fue el que ungió a Saúl. Entonces, en ese momento él piensa, dice: ¿qué va a pasar ahora? Estos pueblos que están alrededor, al ver que ahora se va a desechar nuestro rey, ¿qué va a pasar con nuestra nación? Eran 12 tribus que ustedes recordarán que llegaron a la tierra prometida. Pero, hermanos, el Señor desechó, aquí sí dice que desechó a la persona como rey, no lo desechó como persona. Posiblemente le dio un cargo, lo ungió, y la palabra dice: lo he desechado como rey de Israel, no como persona. Hermanos, hay que tener mucho cuidado porque el Señor no desecha, a pesar, hermanos, de que este rey se caracterizó por ser un rey muy obsesivo, desobediente, ególatra y hasta cierto punto mezquino, ya que solamente le interesaba lo que estaba alrededor de él. Hermanos, viene la tristeza a Samuel, el Señor le da palabra, y pues posiblemente él tenía dudas, ¿verdad? Por lo que estaba pasando, por lo que atormentaba, qué es lo que va a pasar con la nación ahora. Entonces, hermanos, Samuel, como una persona que tenía ese conocimiento y ese apego con el Señor, sabe: si has desechado a un rey, muy seguramente viene otro. ¿Qué va a pasar el día de mañana que esta nación cuente con 2 reyes? ¿Qué va a pasar? Porque, hermanos, si ustedes recordarán, en aquellos tiempos y en los tiempos actuales todavía existen reyes por ahí: los reyes de Inglaterra, los reyes de España. Esas son monarquías que se vienen heredando de generación en generación. Que a Saúl le llegara el momento de que lo desecharan como rey, significaba que toda su descendencia ya no tenía cerrada la puerta para ser reyes. Entonces, hermanos, Samuel sabía esto. Samuel, que sabía que lo había puesto el Señor como rey, ahora se agobia, pero el Señor le dice que ya no esté llorando por esa situación, hermanos. Las desobediencias terrenales, hermanos, nunca van a deshacer los planes divinos. Puede ser que aquí haya mucha desobediencia terrenal, puede ser que aquí, no puede ser, hay mucha desobediencia terrenal, pero esta nunca se va a anteponer ante los planes divinos del Señor. Esos planes son planes de bien y van a permanecer por los siglos de los siglos, aún y cuando los planes aparentemente del hombre de hacer guerra, de apoderarse de petróleo, de quererse apoderar por otras naciones, de querer ser una hegemonía y querer ser el dueño de toda América. Eso no son planes, esos son planes de hombres, son planes terrenales. Pero aún así, cuando haya países tan poderosos que ahora ya no quieren ser dueños de sus propios países y quieren ser imperios y estar sobre todo un continente, ni siquiera esos planes, ni la armada más poderosa del mundo puede deshacer los planes divinos que se hacen y se fabrican en el cielo, hermanos. No hay nada que terrenalmente, como les digo, ni la armada más poderosa del mundo, ni el ejército, ni la fuerza aérea, ni esas armas supersónicas que dicen que andan por ahí. Nada, hermanos, se puede anteponer ante el poder del Rey de Reyes. Hermanos, versículo 2 dice:
Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Hermanos, Samuel sabía perfectamente, como les digo, que Saúl era capaz de matarlo a él mismo, pero no de matarlo solamente a él, sino de si se enteraba de los planes que el Señor le estaba dando poco a poco. En este caso a Samuel, Saúl era capaz de matarlo a él mismo, hermanos, porque le dijo: llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Belén. Ahí lo iba a enviar con Isaí para que ungiera a uno de sus hijos como rey. Entonces, al saber Samuel que Saúl podría enterarse de esto, imagínense, ya no era un problema que tenía Samuel, sino que si se llegaba a filtrar información, Saúl era capaz de mandar matar al mismo Samuel, al mismo profeta que lo ungió, a levantar la mano de aquel que lo ungió, e inclusive a matar a toda la descendencia de la casa de Isaí. Imagínense si esto hubiera pasado. Por eso el Señor le dice a Samuel que no contara todos sus planes, hermanos. No le pide que mienta, pero le pide que tome las cosas con discreción para hacer sus menesteres. Cuando le pregunten de sus planes, Dios no le dijo: da toda la noticia y que sea pública, porque esto podría causar un problema. Le da instrucciones precisas a Samuel y lo dice: hazlo en privado. Ten esa sagacidad, ten esa inteligencia para que los planes de bien sigan adelante. Samuel, como vemos, se va hacia el área de Belén por un plan de bien trazado por el Señor, ya que él ya había escogido a un rey de la casa de Isaí, hermanos. Es importante saber, hermanos, que se dirige a Belén. Belén fue mucho tiempo, hermanos, desechada por ser una ciudad pequeña, por ser una ciudad a lo mejor no tan importante, pero nosotros sabemos que de esa ciudad, ahí estuvo Boz, ahí estuvo su esposa, la moabita, y sabemos, hermanos, cómo el Señor de ahí tomó descendencia, la casa de David de ahí vino, y a la postre también vendría de ahí la descendencia de Jesús de Nazaret, hermanos. Después nos vamos a 1 Samuel 16:3 y dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Notemos que durante este sacrificio, hermanos, Samuel se encuentra con los ancianos de ese lugar. Sabemos que los ancianos son los ancianos de la iglesia, son aquellas personas los cuales son entendidos en la palabra, no tanto porque sean ancianos, pero entendidos, ancianos físicamente, pero entendidos en la palabra. Y ellos sabían lo que tiempo atrás había hecho Samuel. Samuel había tomado espada y había tomado vida de la Amalecita. Entonces nosotros podemos saber que ellos le preguntan a Samuel que su visita era de paz, y él dijo que sí, porque sabían lo que Samuel era capaz de hacer con la unción del Señor, hermanos. Entonces ahí es cuando Samuel va a la casa de Isaí en Belén y tenía un gran problema enfrente de él. El Señor le había dicho: ve y me vas a ungir a alguien, pero no le dijo a quién. No le dio santo y seña, no le dijo va a ser grande, va a ser pequeño, va a ser flaco, va a ser gordo, va a ser güero, va a ser pelirrojo. No le dijo. Simplemente Samuel estaba guiado por el Espíritu del Señor. Sabía que tenía que ungir a alguien, pero no sabía a quién. La duda es disipada para Samuel en su determinado momento, hermanos, cuando él llama a un sacrificio, y nosotros lo acabamos de leer. Él llama a un sacrificio. Anteriormente sabemos que se sacrificaban animales en un holocausto, porque era la tradición en ese momento, era hacer un sacrificio al Señor. En este caso podía ser, como vemos, alguna becerra, que era lo que llevaba por ahí Samuel, y en este caso se empiezan a hacer los preparativos en el área del holocausto.
Ahí se juntan los hijos de Isaí, en este caso todos los hijos, menos David, como nosotros lo vamos a ver más adelante. Estaba Samuel, estaba Isaí, estaban los ancianos, hermanos. Había personas alrededor y Samuel estaba esperando el momento para ungir a aquel que el Señor le había dicho: con este tengo planes para bien. Samuel en secreto, hermanos, estaba ahí, no había publicado absolutamente nada, y esperaba que el sacrificio se diera, el sacrificio del holocausto, hermanos. Versículo 6 dice: y aconteció cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Jehová responde a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 8: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este he escogido, ha escogido Jehová. Versículo 9: hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este he elegido. Versículo 10: e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. El gran sacerdote, el gran profeta, el gran juez, el gran sabio se equivocaba una vez más, como nosotros muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban viendo, tratando de elegir, porque él estaba tratando de elegir con su vista natural. Muchas veces hemos hablado en este lugar de que nosotros tenemos que guiarnos por una vista espiritual, la cual es ciertamente en algunas ocasiones complicado activarla. Si nosotros constantemente estamos deliberando o no tenemos esa relación con el Señor, va a ser difícil que la activemos. Pero este hombre, hermanos, tenía esa vista espiritual, mas sin embargo él buscaba con su vista física. Por eso le dijo el Señor: delante de ti no está el ungido. No era Eliab, no era Abinadab, no era Sama. Y así pasaron 7. ¿Y por qué la vista natural de Samuel se iba con ese en ese sentido? Porque el primero, en este caso Saúl, era una persona que se distinguía por su altura, era una persona robusta, era una persona de combate, era un rey que podía pelear cuerpo a cuerpo, y Samuel andaba buscando algo parecido. Por eso se fijaba su vista en el alto, en el grande, en el fuerte. Pero nosotros vemos que el Señor dice dice en este caso aquí, en el versículo 7: pero Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón, es decir, al interior de las personas, hermanos. Él lo hizo así hace 3000 años, él lo hizo así hace 2900, 2800, 2700, y así hasta ahorita lo sigue haciendo así. El Señor no cambia, es inmutable y sigue viendo el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Dios nos enseña, hermanos, que el exterior no es tan importante, hermanos, y como les digo, Él se enfoca en el interior, en lo que nosotros guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras intenciones. Hermanos, Isaí estaba confundido y no sabía lo que pasaba. Sabía que estaba Samuel ahí, pero Samuel nunca le dijo para qué buscaba a alguien o por qué buscaba ungir a alguien. Muy seguramente la casa de Isaí era una casa pobre, era una casa que no contaba con muchos recursos. Entonces era un gran honor recibir al gran profeta, al gran juez en su casa, para tener la posibilidad de que alguien de los de su descendencia tuviera la mínima posibilidad. Él no tenía idea que lo estaban buscando a uno de sus hijos para ser rey, sino creía: bueno, a lo mejor va a ser sacerdote, porque a lo mejor quiere que lo ayuden a él en temas de sacerdocio. Y como quiera que sea Isaí, en este caso Isaí estaba muy elogiado en ese sentido, y le presentaba un hijo y le presentaba al otro y le presentaba al otro, y Samuel le decía: este no es, por ese oído espiritual que él tenía al escuchar al Señor, porque el Señor seguía teniendo planes para bien que no se equivocan. Versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí:
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Se había hecho sacrificio en ese lugar para degustar una comida. Y nosotros vemos que antes de comer iban a tomar la acción de ungir a alguien. Samuel no desiste de su ordenanza de parte del Señor, y en este caso dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga aquí tu último hijo. En este caso, David, hermanos, que no se encontraba ahí enfrente de los hijos de Isaí y no había desfilado en esta primera ronda, como quien dice, pero ahí estaba Samuel sumamente desconcertado por esta situación, ya que pensaba que posiblemente se le habían terminado todas las opciones. Pasaban muchos de los muchachos y nadie era el elegido. Entonces decía él, posiblemente por su cabeza pensaba, ¿realmente estos son todos tus hijos? E hizo la pregunta correcta. Isaí le dice, no, hay uno más ahí, pero le dijo, pues es un pastor de ovejas, es el menor, es como que no creo que puede, no se lo dio como respuesta desde un principio, porque desde un principio su mismo papá no lo creía capaz de poder ser ungido. Y al Isaí decía, bueno, pues si vas a ungir a alguien, no creo que vayas a ungir al menos indicado, hermanos. Pero oh sorpresa, que el Señor, como vemos, veía el interior de David. Esta respuesta a Samuel muy seguramente le dio un gran alivio, porque ahora se disipaba y había una posibilidad enfrente de él de que viniera la última persona, que en este caso iban a llamar, hermanos. Samuel representaba esa figura de autoridad, y en este caso, como les digo, él dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga el último. Versículo 12. Envió pues él y le hizo entrar, y dice la palabra, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Hermanos, llega el momento clave, llega el ungido enfrente de los ojos de Samuel y le dice, envía pues por él. Y entró el joven David, de buen parecer, rubio, hermoso de ojos, y Jehová le dijo, levántate Samuel, úngelo, porque este es. Era muy importante, hermanos, este encuentro y sentarse a la mesa, hermanos. Era muy importante también que David, como joven, hermanos, se dice que aproximadamente fue ungido a los 14 o 15 años. Era un jovencito, hermanos. Es muy importante que seamos obedientes. Imagínese usted la historia, cómo hubiera cambiado si David hubiera sido desobediente y le hubieran hablado y hubiera dicho, y hubiera estado molesto con el papá, porque el papá nunca lo tomaba en cuenta, porque el papá siempre lo tenía trabajando, porque el papá lo tenía solo cuidando las ovejas, y que David se hubiera escondido y que hubiera dicho, yo no voy, no sé para qué me hablan, pero yo no le voy. Hermanos, era un chico obediente, le hizo caso a su papá, a pesar de que su papá lo tenía relegado y lo tenía en un lugar donde a lo mejor él no quería estar, pero ahí estaba peleando contra el oso y el león, tratando de salvar esas ovejas que en algunas ocasiones caían en garras de esos osos y de esos leones. Hermanos, nadie sabía lo que pasaba en aquellos lugares, solo él sabía, porque estaba en ese momento, estaba visto. Imagínense, hermanos, de millones de personas en el mundo, que el Señor tenía esa mirada puesta en esa persona. ¿Por qué? Porque tenía planes para bien. Versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en delante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ramá era la ciudad donde vivía el profeta Samuel. Hermanos, no tomó ningún tiempo extra Samuel, sino se fue directamente y ungió a David. Estaba enfrente de él el ungido. El Espíritu del Señor le habló a Samuel y le dijo, ahí está, úngelo. Cabe mencionar, hermanos, que en esta familia aproximadamente había entre unas 10 o 15 personas en esa reunión. Estaban 7 hijos de Isaí, estaba el mismo Isaí, estaba Samuel
Samuel, estaban los ancianos, había de 10 a 15 personas, hermanos, ahí en Belén, en esa casa, hermanos. Posiblemente también había servidumbre. Imagínense esa escena tan hermosa de que tú estés presenciando que están ungiendo al próximo gran rey de Israel, hermanos, para planes de bien, porque nosotros sabemos que a la postre vendrían los mejores años de Israel a la cabeza de ese gran rey. Actualmente en esas tierras israelitas siguen comparando, porque ellos tristemente no creen que el Mesías ha llegado, siguen comparando la llegada del Mesías con los tiempos de David, donde va a haber una hegemonía, donde ya no va a ser solamente un reino, sino ahora va a ser un imperio que se va a levantar y que van a ser los más numerosos sobre la faz de la tierra, hermanos. Pero eso es lo que piensan ellos. Nosotros sabemos que el Mesías ya pisó estas tierras, hermanos. El orden que le puso enfrente a Samuel el Señor era para que Samuel entendiera que no era por su vista, sino era por el interior. En este caso, Samuel, a su edad, porque ya se supone que era una persona de edad avanzada, todavía tenía que aprender. No nada más los jóvenes tienen que aprender. Las personas con experiencia también tienen momento de aprender. Dicen por ahí que todos los días se aprende algo nuevo. En este caso, el profeta fue una persona humilde. Samuel fue una persona en escuchar la voz del Señor, en buscarlo, porque el día, hermanos, que nosotros dejemos de buscar con humildad al Señor, el Señor pues ya no nos va a hablar. Si no nos habla a través de su palabra, si no nos habla a través de la oración, hermanos, lo vamos a dejar de escuchar, vamos a dejar de aprender, porque la sabiduría viene del temor reverenciar al Señor, hermanos. Así es que tengamos mucho cuidado. Aquí el siervo no cerró sus ojos, tuvo humildad para seguir escuchando a su Señor. Y David, por otra parte, fue obediente, no fue una persona desobediente, y atendió en este caso al llamado de su padre para que fuera. Y David no sabía ni a qué iba. David nada más fue, pero dice aquí la palabra que desde ese momento el Espíritu de Jehová estuvo en David, hermanos. David interiormente sabía que algo indescriptible le había pasado. Imagínese usted que experimente eso, que el Espíritu de Jehová venga y se ponga sobre ti. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo que pienso que algunas personas han tenido ese privilegio. Diligentemente, en lo personal, yo trabajo, pero nunca he tenido ciertas experiencias que me han compartido otros de mis hermanos, a los cuales creo yo que el Señor les ha dado unos talentos muy especiales, y mi deseo es que sigo orando por ellos para que con esos talentos diligentemente sigan sirviendo al Señor, hermanos. Lo importante, hermanos, como vemos, no es la apariencia. Esta persona, David, en su momento se diferenciaba de todos sus hermanos. Por algo dice la palabra, y no crean que es una casualidad, y que dice, que nos lo explica, que era rubio y que era de hermosos ojos. ¿Por qué, hermanos? Porque se diferenciaba entre todos sus hermanos. Era más pequeño, más delgado, pero dicen que se dice la palabra que era de hermoso parecer, hermanos. No era igual en el estándar de allá, hermanos. Si nosotros sabemos, si nos ponemos a ver la historia, o en este caso el tema étnico de los hebreos, eran gente de tez morena, no eran gente de tez blanca. Lo siguen siendo en aquellos lugares. Son lugares, se le llama Medio Oriente, que son lugares bastante calurosos. No son personas de tez blanca. David se diferenciaba. Su misma tez era distinta, y dice aquí que era rubia. En el capítulo 25 de Génesis, la palabra Edom se utiliza por primera vez cuando se define a Esaú. Esaú era pelirrojo. Se comenta, y algunos estudios bíblicos dicen que no tanto era rubio, sino en este caso, en el hebreo original y el griego, se menciona la palabra que era de ese color, de Edom. Entonces se dice que David pudo haber sido un pelirrojo. Imagínense todavía un pelirrojo más extraño. Entre nosotros aquí no hay ningún pelirrojo hasta lo que yo veo. Entonces, como les digo, era a lo mejor pintados o algo, ¿verdad? Pero era muy extraño, y por su tez. Entonces, hermanos, como les digo,
pero él siempre enfrentó rechazo. Inclusive hasta en su familia lo ponían hasta el final, lo mandaban allá donde nadie quería andar, hermanos. Pero posiblemente ahí donde estaba David, en esos montes, con esas ovejas, resistiendo los días de luz del sol abrasador, noches frías, podía contemplar, hermanos, en ese momento la inmensidad del cielo y sus estrellas, reflexionar quién estaba con él, hermanos. Posiblemente ahí creó unas de sus mejores canciones, hermanos, las mejores adoraciones en este altar. Yo he escuchado que el pastor dice: tu mejor adoración va a llegar en los momentos más difíciles. Este joven estaba en momentos difíciles, estaba, como les digo, en noches frías, luchando con leones, luchando con osos, en soles abrasadores, pero estaba siendo obediente y le estaba componiendo esos salmos que hasta el día de hoy nosotros escuchamos en nuestras iglesias, hermanos. David, hermanos, durante esta etapa, como les digo, el Señor lo estaba preparando para algo muy fuerte que venía en su vida. Si ustedes conocen la vida de David no fue sencilla. Después se enfrentó con su mismo suegro lo enfrentó y lo trató de clavar con una lanza, literalmente, ahí donde estaban comiendo, hermanos. Imagínate que tu suegro te trate de clavar con una lanza y que no te dé por unos centímetros, que nada más pase por un lado. Yo ya no tengo suegro, así es que ya no me pueden aventar lanzas, pero pues ahí se los dejo para los que tengan suegros, ¿verdad? No se crean. Hermanos, con esto cierro el día de hoy esta palabra. David, durante esta etapa, estaba siendo preparado para guerras, hermanos. David peleó contra muchos de la región. En este caso se caracterizó un pueblo muy cerca del área de Judea, conocido como los filisteos, recios guerreros, hermanos, y la única tribu que les podía hacer frente en todo Israel era la tribu de Judá. Y adivinemos quién era el comandante y el rey en jefe: el rey David. Les daba con todo a los filisteos, hermanos, hasta por debajo de la lengua, podemos decir. Hermanos, este rey estaba siendo preparado porque iba a experimentar soledades absolutas. Este rey pasó tiempos en cuevas, hermanos, perseguido por el rey Saúl, después de que el rey Saúl lo persiguió por esa envidia que lo llegó a tener. Dicen que la envidia es un sentimiento horrible porque no tiene descanso, no tiene día libre, no tiene vacaciones, no tiene hora de enfermedad, es 24/7. Cuidado con la envidia, hermanos, porque es un sentimiento que no tiene descanso. Tristemente, esa envidia atacaba a Saúl. Hermanos, a David lo estaban preparando para planes para bien. Experimentó soledad absoluta, como les digo. Recordemos que era muy necesario muchas veces estar solo para reforzar esos vínculos con nuestro Señor. El Espíritu, hermanos, del Señor, del Creador, moraba en David, hermanos, y muchas veces David pudo pensar: ¿qué es el hombre que tengas? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él, hermanos? Los planes para bien, hermanos, remontemos, si nosotros nos vamos al libro de Marcos, hermanos, les citaré un versículo bíblico que me encantó, hermanos, y que yo sé que los planes para bien del Señor están ahí. Y le decían a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos. El Señor, hermanos, está con nosotros porque tiene planes para bien. Si un día erigió a un rey, hermanos, sabemos que a través de Cristo Jesús nosotros somos elegidos como coherederos de su gracia, hermanos. Así es que, hermanos, cobremos ánimos porque el Señor tiene siempre planes para bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con la hermana Cindy.